información de valor a conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo que te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Platico, pero... Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y bueno, ya sabes que es una fiesta, es un gusto saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta magnífica emisora valoraradio.org con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Nuestro correo electrónico creciendocontigomujer@gmail.com o nos puedes seguir también por nuestra fanpage Creciendo Contigo Mujer, entrar y darle ahí seguir o gustar. Bien, acuérdate que ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, agradezco infinito el favor de tu atención. Como siempre, pues hoy tenemos temas muy interesantes, pero antes de comenzar yo quiero agradecer a Ariel Becerra, quien maneja mesa de controles técnicos y hace posible la realización de este programa. Gracias, Ariel, por estar siempre con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta parte del perdón, ¿no? El tema es perdónate, que es bien importante perdonarnos, perdona, ¿sí? Y pide perdón. ¿Cuántas veces en nuestra vida no nos perdonamos a nosotros mismos? Cargamos con esa culpa impresionante y que a lo mejor ni tenemos nada que ver en lo que nos sucedió. Por otro lado, no queremos perdonar a alguien que nos agredió, que nos lastimó, nos hirió. Y por otro lado, a veces somos tan soberbios que no queremos pedir perdón. Así es que, bueno, ya se encuentra aquí mi compañera y amiga y mi tocallita, Ale Ochoa. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Ale. ¿Qué tal, amigos? Feliz, como siempre, de estar aquí, frente a estos micrófonos, frente a ustedes. Y, pues, vamos platicando este tema tan, ¿cómo lo podríamos decir? Necesario. Absolutamente necesario en la vida de cualquier ser humano. El perdón. Y la canción que sugiere, Sale, se llama Perdóname, de La Oreja de Van Gogh. De La Oreja de Van Gogh. Es de aquellas canciones cuando estaba esta María Maya, o se me fue el nombre. Sí, creo que es Amaya. Amaya, la primer vocalista de este grupo, que a mí me encantaba. A mí también. Su voz un timbre de voz muy bonito y un color de voz muy bonito. Sí. Entonces, pues, tú les puedes escuchar esta canción y me vas a decir que tiene que ver con el perdón, además del título. Pero a mí me encantó un estribillo de esta canción que dice: perdóname, abrázame, te he visto llorar, donde nadie llora más, donde el amor sabe mal, donde los besos se van, donde la vida da igual, donde nada es de verdad, donde no existe la paz. Y aquí me gustaría resaltarlo porque en la canción ese estribillo sube de tono, explota la canción, explota de pronto. Y de alguna manera está reforzando justamente esta necesidad de perdonar y ser perdonado, porque estas palabras nos hablan de ese sentir, de cómo estamos, tanto si no hemos sido perdonados, si no nos hemos perdonado a nosotros mismos, o si cargamos un rencor por no perdonar a alguien, no estamos en paz, no existe la paz. Y esa falta de paz, pues, justamente nos lleva a muchas otras situaciones que no son las que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y fíjate que ahorita que mencionas a Dios, es una realidad que cuando cargamos esas culpas, esos rencores, no fluye la gracia de Dios. Entonces,
¿cómo podemos estarle pidiendo a Dios esa paz en nuestro corazón si no hemos decidido, porque Dios respeta nuestro libre albedrío, si no hemos decidido obrar en perdonarnos y pedir perdón? Pues no nos puede ayudar mucho Dios, porque Él respeta nuestra libertad. Así es. Y bueno, ¿qué es perdonar? Yo creo que todos sabemos qué es perdonar, ¿no? Pero a veces tenemos un concepto un poquito malentendido de lo que es perdonar. Perdonar no es olvidar. No. Ahora, estrictamente hablando, según nuestro lenguaje, en la Real Academia Española, las palabras perdón y perdonar provienen, mira qué interesante, del prefijo per, que significa pasar, dejar adelante, pasar por delante, cruzar, y del verbo donare. Donare. Donare, que significa donación, regalo u obsequio. Y esto quiere decir que si es utilizada o se utilizaba procediendo, es decir, si antes estaba donec, implicaba la idea de una condonación. Sí. Condonación, o sea, un perdonar una deuda. Entonces, en un lenguaje cotidiano, podemos decir que perdonar es disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. Perdonamos, no cuando olvidamos, Ale. No, por supuesto. Porque hay muchas cosas, obviamente tendríamos que volver a nacer, o sufrir el Alzheimer, o recibir un golpe en la cabeza que nos borre la memoria. No, las faltas puede ser que no se olvidan. Entonces, no es lo mismo olvidar que dejar pasar, que dejar de guardar ese resentimiento. Y cuando ya no insistimos en es que me las vas a pagar. Claro. Es que hay deberías gente que va a la de pedirme venganza, perdón. Sí. Es que estoy tan ofendida cuando estamos pidiendo una compensación por el hecho del que nos hicieron enojar o nos hicieron sufrir. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo voy a olvidar esta falta o este daño que me hicieron? Porque la primera razón es porque no eres feliz. No. ¿Cómo voy a ser feliz después de esto que me hicieron? Nación. Sí. Condonación, o sea, un perdón. Entonces, justamente debemos perdonar. ¿Por qué? Y te voy a dar unas cuantas razones muy fuertes, de mucho peso, para que aprendas o decidas perdonar. Y fíjate que decías algo muy interesante ahorita antes de que entres a las razones, que es cierto que no se trata de olvidar, porque puedes perdonar y no olvidar, porque la memoria existe y está. Claro. El chiste es que ya recuerdes y ya no te cause ese dolor, ni te instales en él, ni le pongas chile y limón a la herida. No, el chiste es que si recuerdas, rezas por esa persona y le deseas el bien, ¿no? Pero tampoco se trata de justificar. Porque habrá cosas que son injustificables y que realmente te hirieron y que realmente lastimaron y que realmente aquello fue verdaderamente ofensivo. Entonces no se trata tampoco de justificar a la persona. Entonces, bueno, ahorita Ale nos va a dar estas razones precisamente para por qué sí perdonar, para qué perdonar, ¿no? Así es. La primera de ellas, y es, pues ahora sí que es el hilo conductor de todo esto. Por la simple y sencilla razón de que Dios te perdona a ti, me perdona a mí, nos perdona a todos. Porque Dios nos ha creado, porque Dios nos ama por sobre todas las cosas, y no importa, de verdad, no importa lo que hayas hecho, Dios te va a perdonar. Entonces, si Él, que es todopoderoso, que es el que otorga la vida, tu creador, te ha perdonado, ¿por qué no vas a perdonar tú a los demás? San Pablo, y además, bueno, Dios es amor, por lo tanto,
el amor que tú le puedes profesar a Dios es justamente perdonando a tu prójimo. Porque el amor, como dice San Pablo, no lleva cuenta. Y tan es importante el perdón. Bueno, Dios nos creó y Dios sabe y sabía desde el momento en crear al ser humano que nuestra debilidad humana justamente nos iba a llevar a estar guardando esos rencores, a lastimarnos unos a otros. Claro. Por eso, si analizamos la Biblia, Ale, fíjate qué interesante. El perdón, obviamente además del amor, es el tema central en toda la Biblia. Así es. El perdón es el tema central en toda la Biblia. Dios demuestra su gran misericordia y gracia al ofrecer el perdón de los pecados a todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesucristo. Así es, y acuérdate, está también esta parte cuando quieren apedrear a la mujer pecadora, ¿no? Y Cristo les dice, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. ¿A qué voy con esto? A que todos somos pecadores. Así es. Todos somos imperfectos. Todos la regamos. Entonces, si en algún momento hiciste, pensaste, sucedió, que cometiste una falta que para ti la has cargado durante años, ¿no? Y como decía al principio del programa, allí está la culpa y la andas cargando un costalote así pesadote que te hace ir por la vida pues como empujando, ¿no? ¿Por qué? Porque traes un costal muy pesado sobre la espalda. Entonces, si Dios, como tú dices, que es todopoderoso, que es misericordioso, que nos creó, nos ha perdonado, pues ¿por qué no te vas a perdonar tú misma, no? O perdonar a aquel que te ofendió. O perdonar a aquel que te ofendió. Fíjate, en la palabra perdón aparece, o perdonado, perdonar, perdono, perdonado, aparece más de 130 veces a lo largo de la Biblia. Y además, cientos de veces aparece las palabras borrar o quitar, que también hacen referencia justamente al perdón. Muchas más. Así que, como te decía, es el tema principal, es la enseñanza principal, el amor y perdonar por amor. En el Antiguo Testamento, Dios nos habla más sobre la misericordia y el perdón a su pueblo Israel. Y ya en el Nuevo Testamento, ese perdón y esa misericordia se abre a todo el mundo, ofrecida a través de Jesucristo. Y fíjate, y si hablas de Dios con esa relación con el pueblo de Israel, ¿cuántas veces lo ofendió? ¿Cuántas veces lo perdonó, no? Uh-huh. Y seguimos con lo mismo, seguimos pecando y seguimos cometiendo faltas, y así estamos como el pueblo de Israel. Así es. Otra razón, entonces, viniendo de acá, es ¿por qué debemos perdonar? Porque Dios nos pide que perdonemos. Así es. El afán de Dios por perdonar y que todos perdonen es claro a lo largo de toda la Biblia, como te lo acabo de decir. Dios nos perdona, pero nos pide que tengamos esa misma actitud de perdón con los demás. ¿Te acuerdas en uno de los pasajes, en una de las parábolas que menciona Jesucristo, de ese rey que, cansado de las deudas de sus súbditos, los manda a llamar a todos, y llega uno de ellos con muchísima deuda, y entonces le dice, ¿sabes qué? Págame, es que no tengo para pagarte. Entonces enciérrenlo con toda su familia hasta que termine. Y él le pide por favor que no, que va a hacer lo posible. Y el rey pues se conduele de él y le dice, ok, déjenlo. Y no solo eso. Le condona la deuda. Le perdona la deuda. Pues más tardó esta persona en salir del castillo, que se encuentra a un amigo, un compadre, y que le debía dinero. ¿Y qué hizo? Se le fue encima. Claro. Y le exigió que le pagara en ese momento lo que le debía. Por supuesto que el rey sale, o se entera, y entonces lo encierra, ¿no?
¿qué hacemos nosotros? Si Dios nos perdona todo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a mi prójimo? Y ya sé que me vas a decir, ¿cómo crees? Si hablamos de faltas pequeñas, pero ¿qué tal si me han matado un hijo? ¿Qué tal si secuestraron? ¿Qué tal si fulanita me bajó al novio? Si mi papá se fue y nos abandonó, si fui violada. Ese tipo de agresiones, por supuesto que duelen. Por supuesto que no va a ser fácil perdonar. Ahí es donde está la grandeza de tu perdón. Ahí está la grandeza. Porque además, tercera razón, los demás necesitan ser perdonados. Y tantas cosas que suceden hoy en la sociedad, ¿no? Digo, por decir algo, alguien que vaya pasando en su carro y de repente está en medio de una balacera entre los malos y los buenos, por llamarlo así, ¿no? Y muere el hijo y una bala perdida. Las guerras, simplemente, las guerras. Hay tanto que perdonar ahí porque pues sabemos que de por medio hay cuestión de dinero, ¿no? Para unos cuantos. Hay mucho que perdonar. Y yo creo que es una tarea de todos los días, por eso tan importante creo yo la reflexión en la noche, cuando vas a dormir y dices tú, a ver, actué así, ¿cómo hubiera actuado Cristo si le hubiera sucedido lo mismo? ¿Cómo le hubiera respondido Cristo a esta persona? Y te das cuenta, a lo mejor, de momento no te percatas, pero de pronto cuando lo reflexionas, te das cuenta que te portaste a lo mejor déspota, a lo mejor fría, a lo mejor, no sé, y lastimaste al otro y hasta sin querer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, voy a aprovechar que estoy hablando yo para decirles que manden sus opiniones. Tengo el chat abierto aquí. ¿Qué opinan ustedes del perdón? ¿Están viviendo alguna situación dolorosa en donde les ha sido imposible perdonar? ¿O definitivamente el perdonar los liberó, los hizo, sintieron pues que su vida fluyó con más felicidad, con más tranquilidad? Bueno, aquí tengo a Roger Bárcenas. Saludos desde San Diego, California. Gracias por este tema del perdón, ya que es lo más difícil, supongo que dice, pero es el mejor porque el que perdona se libera y sana. Exactamente. Marilyn Salazar, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7, cierto. Así es. No hay un límite. Es que esa es la manera en que Dios nos perdona. Dios no tiene límite para perdonarnos mientras nosotros busquemos ser perdonados, que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, la tercera razón, porque los demás necesitan ser perdonados. Claro. Mira, en un conflicto, en algo que sucedió, un accidente donde lamentablemente te lastimaron a ti, te dejaron a lo mejor sin un hijo, sin un hermano, podemos pensar que esa persona también carga una culpa enorme. Y tu perdón, de alguna manera, le ayuda a sanar. Le ayuda a ver esa luz, a rescatarse a sí mismo. También necesitan ser perdonados. Tú necesitas ser perdonada. Yo necesito ser perdonada por Dios. Cuando tú vas al confesionario realmente arrepentida y recibes ese perdón de manos del sacerdote, más bien de Dios a través de las manos del sacerdote, te sientes más tranquila. Claro. Vas soltando toda esa carga de la que tú hablabas, toda esa camionetada de pues yo le llamo como un saco de arena mojada, ¿no? Un saco de arena putrefacta, además, o sea, aparte. Es horrible. Y razón número 4, y creo que es de las más importantes, porque no perdonar, como dice nuestros Roger Bárcenas radioescuchas, no perdonar nos lastima. Nos hace, hay una persona que dice que el rencor es ese veneno, claro, que te tomas tú esperando que el otro se muera. Y es cierto. Nos hace tanto daño. ¿Y cuántos estudios hay que, por ejemplo, el rencor, el no perdonar, el no haber hablado las cosas, pero sobre todo ese coraje que guardamos por una falta que nos hicieron,
nos produce enfermedades. Claro. Y enfermedades graves. Nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Cuando la otra persona vive su vida de lo más tranquila, quizás, o a lo mejor no, pero vive su vida, ni enterada está de todo el coraje que traes tú adentro. Y nos carcome y nos va carcomiendo. Quien no perdona, no vive en paz. Y esa es la principal. Y digo, Quien no ahí, perdona, no por vive ejemplo, en San paz. Juan Pablo II nos puso un ejemplazo, ¿no? Un ejemplo de vida, aquella persona que le disparó y que luego él fue a la cárcel a perdonarlo y lo abrazó y el otro estaba sufriendo, ¿no? Porque como que después reflexionó en el acto que había hecho y que pudo haber matado al Santo Papa en aquel momento. Pero San Juan Pablo II nos puso un ejemplo de humildad, de caridad, porque es caridad también, porque es un acto verdaderamente de amor, perdonar a tu prójimo, ¿no? Y perdonarte, como dice, perdona a tu prójimo, ¿cómo va? Perdona a tu prójimo. Padre ¿no? nuestro, y perdona nuestros pecados. Y perdona nuestros pecados, como ¿no? también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, tenemos que llegar a este punto en donde realmente, si queremos vivir en paz, si queremos vivir tranquilos, porque definitivamente las situaciones día a día no son sencillas, cuando no es melón es sandía, cuando no es otra cosa que te altera, que te hace enojar, que te molesta. O sea, y todavía vienes cargando lo de atrás, pues yo te diría, haz un esfuerzo y realmente perdona. Como yo te decía hace rato, a lo mejor, y como lo decía Ale, ¿no? A lo mejor esa persona que te ofendió ni cuenta se dio. Si me preguntas a mí, si a lo mejor yo he ofendido a alguien porque no la saludo o algo, no veo. Y esa persona puede estar molesta conmigo, ¿no? Se pudo haber ofendido y decir, ay, mira, pregona esto, pregona lo otro, y te ve en la calle y ni siquiera te saluda. Pues perdón, pero no veo bien de lejos. Y si no traigo lentes, peor. Entonces, digo, a veces son cosas así de sencillas y esa persona se queda con ese rencorcito ahí y se va enraizando y se va haciendo esa agua que se estanca, ¿no? Y deseale putrefacta, huele mal y hasta se seca y tu corazón se seca y a veces son tonterías, a veces son cosas muy graves. Claro. ¿Verdad? Pero hay que perdonar. Hay que perdonar porque el que no perdona no vive en paz. Todo el tiempo tienes una guerra dentro de tu alma que no te permite vivir feliz. Y al final Jesús lo que quiere es la felicidad para todos, que la paz esté con todos ustedes. Afecta tu salud, tus relaciones personales con los demás, tu relación con Dios. Y tú decías ahorita cosas pequeñitas, pero es que cuando no podemos perdonar esas cosas pequeñitas, ¿cuánto menos vamos a poder perdonar una pena grave? Sí. Ahorita en la mañana, antes de venir, estaba regando mis plantas y me di cuenta que el algodoncillo le cayó a una que me regaló uno de mis hijos en el 10 de mayo. Y dije, no la puedo dejar así, porque ese algodoncillo, yo creo que todos hemos tenido estas plantas, de pronto ves una manchita blanca aquí y al rato es toda la planta. Y se muere la planta. Lo mismo pasa con nuestra alma. Cuando somos incapaces de perdonar pequeñas cositas, mucho menos vamos a perdonar algo grave y nuestra alma le va a pasar lo que a esa planta, se empieza a llenar de ese algodoncillo que después te resta toda la savia y te mata. Entonces, el perdón como tal, cuando lo ofreces o cuando lo das, es la paz, te va a dar paz. Así es. Y como te decía hace ratito, ¿qué es lo primero que decía Jesús siempre que llegaba con todos? Y lo que decimos al inicio de cada Eucaristía, la paz esté con ustedes. La paz es lo que quiere Dios para nosotros, que tengamos esa paz interior. No esa paz que nos habla o que pensamos que es donde no hay problemas. Claro. Porque el mundo se puede estar cayendo, pero si tú dentro estás en paz con Dios,
yo creo que estás viviendo un cachito del cielo, de la vida eterna que Dios nos está prometiendo. Pero hay que tomar en cuenta que es una decisión personal. Es una decisión totalmente personal, decidirte hacerlo, nada más que no podemos hacerlo sin Dios. Hacerlo humanamente, pues es como querer mover con una sola mano una montaña, ¿no? O con una sola mano mover un elefante. Tenemos que hacerlo con Dios, porque Dios nos da esa parte en donde nos abre la mente y el corazón para poder comprender, como repito, no justificar, no olvidar, comprender y poder perdonar. Tú acabas de decir algo bien importante, Ale. El perdón no es un sentimiento. No. No es cuando, como que ya me siento con ganas de perdonarlo. No. O ya me siento con ganas de pedir perdón. Claro que no. El perdón, tú decías, es una decisión. Aunque todavía mi corazón esté apretado, aunque esté sufriendo por dentro la pérdida o lo que me hayan hecho, mucho más valor va a tener ese perdón y mucho más efecto y beneficio para nuestra alma. Porque, haciendo alusión otra vez a algún pasaje de Cristo, como les dijo a los discípulos, si tú amas a los que te aman, ¿cuál es qué es lo grande ahí? No hay nada. Todos lo hacemos, todos amamos. Hasta los paganos aman a los que los aman. Pero cuando amas, perdonas y pides perdón a tu enemigo, ¿cuánto más valor tendrá en el cielo? Claro. Ese sacrificio, podríamos decir, ¿no? Sacrificio de ese orgullo que muchas veces nos hace no hacerlo. Y bueno, a lo mejor me has estado oyendo, nos has estado escuchando y dices, ¿cómo le hago? Sí. O sea, todo eso que me estás diciendo me suena muy bonito. ¿Cómo puedo hacer yo para perdonar? Porque lo he intentado y no he podido. Porque he dicho perdón, pero todavía me sigue rugiendo dentro de mí y no me deja estar en paz. Bueno, primero que nada, no podemos olvidar, ya lo dijimos, el perdón verdadero implica mirar sin rodeos la ofensa que hemos cometido o que han cometido en contra de nosotros. No podemos ignorarlo. No podemos hacer como que no pasó. Voy a tratar de hacer como que no pasó para poder perdonar. No. Tienes que enfrentarlo, tienes que mirarlo, tienes que mirar la falta directa, hacerte consciente de lo que te hace sentir y entonces poder tener claro qué es lo que vas a perdonar. Claro. No lo podemos esconder. Es como si tienes una uña enterrada en el pie y te haces, luego voy, como que no pasa nada. Mira, sí me duele, pero realmente no, ya. Y al rato tienes engangrenado ese dedo, sí, claro, por no haberle puesto atención. Entonces, lo mismo sucede. No olvides la falta, se trata de eso. Vamos a verla. Y entonces, una vez que vemos la gravedad, que vemos lo que nos hicieron y que decido reconciliarme, que decido de verdad perdonar eso, esto en realidad vamos a poderlo recibir de Dios, si se lo pedimos. Para poder perdonar debemos ser valientes y mirarlo. No podemos distorsionar, ni solamente disculpar, no podemos ignorar, como ya lo dijimos. Tenemos que ver esa ofensa de frente y llamarla por su nombre. Tenemos que ser realistas para poder perdonar. Yo lo veo, entiendo lo que me hicieron y lo acepto. Y aquí, tú decías hace ratito, no justificamos. Pero entonces, a mí esto me dolió por esto y esto y esto y esto. Cuando trato de ponerme en los pies de esa persona que me ofendió o que me hizo daño,
no lo voy a justificar, pero voy a tratar de entenderlo. Me asaltaron en la calle y me hirieron. Tal vez esa persona creció en un mundo falto de amor, Sí. donde lo maltrataron, donde no ha tenido oportunidad, donde no conoce a Dios, donde tal vez está inmerso en las drogas. Pobre persona, no lo estoy justificando, pero estoy tratando de entender por qué De actuó comprender. como actuó, Así es. ¿no? Cuando un perrito está, perdón la analogía, pero cuando un perrito está atropellado y tú te acercas, generalmente ese animal va a responder con una mordida, Con agresión. con una agresión. O una persona que está ahogándose, si alguien que no sabe de qué manera, y aun cuando sabe la manera correcta de auxiliar a alguien que se está ahogando, esa persona puede ahogar también al rescatista y se ahogan los dos. Y no es que él haya tenido intenciones de ahogarlo. Claro. Era la situación que vivía. Entonces, no justificamos, no el hecho de que haya vivido en las drogas o que esté falto de amor, lo justifica hacer lo que hizo, porque hay mucha gente que está en la misma situación y actúa distinto. Así es. Pero al menos entiendes por qué actuó de la manera que actuó. Y es Ahí que fíjate que entendemos. cuando nosotros pensamos que es en la familia donde el hombre, cuando digo hombre me refiero a este hombre o mujer, ¿no? Al ser humano, se habilita a amar. Aprende de los padres y recibe de los padres ese amor. ¿Y qué está sucediendo ahorita con, pues que estamos viendo un montón de familias fracturadas? Hay muchos corazones fragmentados, muchos corazones con mucho dolor por lo que se ha vivido dentro de la misma familia y que se supone que son familias bien constituidas, ¿no? Pero de todos modos hay mucha soledad, mucho abandono. Entonces están estas heridas de abandono, estas heridas de soledad. Hay que sanar ese pasado o ese niño interior porque no sabe cómo hacerlo, no le enseñaron cómo amar, sino que es una persona, como tú decías, que se defiende para no seguir sintiéndose agredida, sola, abandonada. Entonces, cualquier cosa, y pues a lo mejor saca las uñas, ¿no? Uh-huh. Por eso, yo sí te digo y te pido, querido Radio Escucha, que si de pronto conoces alguna familia así, o tienes la oportunidad de hablar con esos papás que están abandonando a los hijos, que los están dejando solos, por lo que gustes y mandes, porque ambos trabajan por necesidad económica, porque el niño se la pasa metido en el celular o en esto, y realmente no está aprendiendo esto tan vital que es el amor, habla, está el consejo fraterno, habla con ellos, porque todo lo que estamos viviendo en la sociedad es consecuencia de lo que se está viviendo en las familias, porque familia y sociedad pues son precisamente, están interrelacionados. Lo que sucede, la decadencia de lo que se está viviendo dentro de las familias, pues lo estamos viviendo hoy en día en la sociedad, y lo que sucede en la sociedad repercute en la familia, ¿no? Digo, ahora es cada vez más frecuente ver estos chavos que entran a las escuelas y tiroteo y matan a niños, maestros, etcétera. ¿Qué hay en su corazón? O sea, pues algo pasó en su corazón, algo pasó en sus vidas que hacen este tipo de cosas tan difíciles de creer, ¿no? Que Así dices es. tú, ¿qué pasó? Hay una historia detrás y no los vamos a justificar, no, pero porque son actos abominables, pero tenemos que entender que también es resultado de lo que se está viviendo en las familias muchas veces. Así es, Ale. Y también hay que entender que muchas veces nuestro ego está hinchado. El ego nos hace cometer muchas imprudencias o cuestiones porque estamos buscando defendernos o ponernos nosotros ante los demás. Y aquí tenemos otro punto de cómo perdonar. Tenemos que ser perdonados para poder perdonar.
San Juan Crisóstomo decía que aquel que considere sus propios pecados estará más pronto al perdón de su compañero. Muchas veces no perdonamos porque nosotros somos incapaces también de ver que nos hemos equivocado. Claro. O también no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Reconocer nuestras ofensas no es otra cosa que ser humildes. Claro. A ver, piensa que el soberbio solo se ama a sí mismo y no se considera necesitado de perdón. Entonces nos ponemos como los fariseos. Ajá. Yo soy bueno y tú me ofendiste. Yo no te hice nada y tú viniste y me hiciste. Bueno, hasta en lo que tú decías, ¿no? Estos crímenes que se dan por la falta de unión en familias o por los errores de la sociedad, somos parte de la sociedad. Claro. Entonces, de alguna manera todos somos corresponsables de la situación que se está viviendo y nuestro ego también a veces hace que otros nos agredan a nosotros y entonces somos nosotros los ofendidos. En la parábola del hijo pródigo, ¿te acuerdas? Qué hermosa es esa parábola que habla justamente del perdón del padre al hijo. Pero hay otra parte, el hijo mayor que está ofendidísimo porque el papá acaba de recibir al hijo. Él no se considera en ningún momento que haya pecado o que haya ofendido al padre porque siempre ha hecho lo que el padre le ha dicho y él es un buen hijo. Él no se considera necesitado de perdón, por eso le cuesta tanto trabajo a él perdonar al hijo. ¿Pero qué crees? Él justamente está pecando de soberbia. Claro. Entonces, hay que analizarnos a nosotros para poder y pedir perdón nosotros, para poder entonces poder otorgar ese perdón. ¿Y qué actitudes entonces necesitamos de tener como seres humanos, como personas, para poder tener perdón? Porque eso vamos a revisar ahorita y a lo mejor puedes decir, híjole, es que realmente me falta esto. Claro. Y entonces trabajar en eso, creciéndolo, manejándolo para que puedas tener esa capacidad de perdón en cualquier momento. Número 1, pues es amor. Claro. Es amar intensamente. Yo no te digo que ames al extraño que te robó la bolsa en la calle o al que se metió a tu casa y te robó o al que asesinó a algún pariente. No se trata de amarlo así como amas a las personas. Se trata de amarlo a través de los ojos de Dios. Se trata de amar porque yo amo a Cristo, porque yo amo a Dios, entonces tengo esa capacidad de otorgar el perdón. Puede ayudar en un primer paso para poder perdonar también es separarnos de alguna manera del agresor, si el agresor está cerca de ti. Pero también es como apartarnos un poco de esa situación que vivimos. Aquí sí no hablamos de olvidar, sino de dejar de pensar un poco, de darle tantas vueltas a la situación para poder encontrar un poquito esa tranquilidad que me permita ver todo el amor que yo tengo adentro y todo el amor que puedo ser capaz de dar. Así es. Quitar ese cuchillo de mi alma, quitar ese coraje que está constantemente partiéndome el alma por aquella ofensa que recibí. Un desprendimiento puede ser esa condición previa para poder perdonar de todo corazón y dar el amor que la otra persona o el amor que necesita la sociedad. Fernando Poiré dice saludos a las Alejandras, muchísimas gracias, amor. Pati Alexandra, lo más importante del perdón es algo personas, no es de dos, es de uno con Dios, ¿es cierto? Así es. Juanita Hernández, un corazón resentido no es feliz, por eso es importante perdonar y sanar. Gracias por compartir este tema, les agradecemos mucho sus comentarios. Seguimos con el chat abierto para la hora que ustedes gusten hacerlo, pues por nosotros encantadas de seguir con este tema tan interesante de perdonar. ¿Quieres fluir en esta vida realmente ligera? No cargues maletas pesadas como es el rencor, la culpa, el resentimiento,
tantas tonterías, porque digo, en su momento nos hirieron, es cierto, en su momento la regamos, en su momento ofendimos, y esto es importante para que tú puedas abandonar todo esto. Yo hablaba de un saco de arena mojada, pero es una maletota pesadota con la que estás transitando por la vida. Entonces, deshazte de todo, viaja ligera. La vida es un viaje muy cortito. Nunca sabemos qué tan largo, qué tan corto, ni el día ni la hora, ¿no? Entonces, mejor viaja por la vida de manera tranquila. Así es. Hablamos también de la comprensión, de tratar de comprender por qué el otro actúa así. No es justificarlo, simplemente es comprenderlo, porque también podríamos nosotros en algún momento caer en una situación parecida. Generosidad. ¿Eres generoso? Y no me refiero a que entregues aquellas cosas que te sobran. No me refiero a que ayudas a alguna organización mes con mes y sí tienes un corazón muy generoso. Ahí es donde ves el corazón generoso realmente. La generosidad exige un corazón misericordioso. Significa ir mucho más allá que la justicia. Y no hablamos de que la persona que nos ofendió no deba recibir el justo castigo de acuerdo a la justicia humana. Dios se va a encargar de juzgarlo a él. Tú otorga ese perdón y deja que como decía Cristo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la humildad. La humildad donde nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta que también somos pecadores, que también hemos ofendido. Y si tú ofendiste a alguien, se necesita una humildad muy grande para decir, es que él también... Es que ella no sé qué. Yo ¿qué hice? Te defiendes. No para merecer, Ajá. porque nadie merece nada. O sea, quiero decir, nadie merece ser ofendido ni nada. Pero yo ¿qué hice? Con esta persona la ofendí. Es que se enojó y pues es que es muy, muy enojona. No. También hay que reconocer que nosotros somos capaces de ofender, de lastimar. Y si a alguien no le has podido pedir perdón, pídele a Cristo, pídele a Dios esa humildad. Y acuérdate, no es porque lo sientas, es porque decides ir y ofrecerle una disculpa, pedirle perdón. Y no es fácil, pero sí se puede. Así es. Entonces, no está fácil, no puedes tú solo, necesitamos la gracia y la ayuda de Dios. Claro. Porque solo Él nos puede ayudar. Y cuando hablamos de perdonarnos a nosotros mismos, es uno de los desafíos emocionales más grandes de la humanidad. Porque somos, si somos medio juzgones a los demás, con uno mismo somos muy exigentes y a veces, como tú decías, nos cargamos culpas. Puede ser que sí, que efectivamente es lo que decíamos, necesitas humildad para reconocer cuál fue el verdadero error, pero también la comprensión de Dios para decidir, en ese momento eran las únicas herramientas que yo tenía. Claro. Yo no actué, ¿cuál fue tu intención? No actué con el afán de lastimarte o de lastimar a mis hijos, ¿no? Así que no se trata de olvidar, sino de reconocerlo, asumir las consecuencias y pedirle a Dios que nos ayude a perdonarnos, a perdonar y a pedir perdón de aquellos. Pues muchísimas gracias, Ale. De veras que es un tema que le podríamos seguir un buen rato. Ya nada más saludo a Rocío Martínez. ¿Y qué te parece si le damos lectura a los 5 minutos del Espíritu Santo, que dice lo siguiente? A ver, aquí está. Dice para el día de hoy: ven, Espíritu Santo, y ayúdame a mirarme a mí mismo con cariño y paciencia. Enséñame a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí y ayúdame a reconocer que en mí también hay belleza, porque soy obra de un Padre divino que me ama y me ha dado su espíritu. Sabes que a veces me duelen los recuerdos de errores que he cometido. Ayúdame a mirarme como Jesús me mira para que pueda comprenderme y perdonarme a mí mismo. Ven, Espíritu Santo, derrama en mí toda tu fuerza para que pueda comenzar de nuevo y no me desprecie a mí mismo. No permitas que me dominen los remordimientos,
porque tu amor siempre me permite comenzar de nuevo. Amén, amén, amén. Digo Amén. más Cadoc. Así es. Es Así exactamente. Aquí habla del perdón a sí mismo, ¿no? Que era lo que nos pudo haber faltado ahondar un poquito más, pero bueno, ya nos habló el Espíritu Santo con respecto al perdón a nosotros mismos y muy claro está, ¿no? Pues Dios nos ama y es pedirle que nos permita dominar todos esos resentimientos, remordimientos, culpas, etcétera, para comenzar de nuevo todos los días. Así pues, es. Ale Ochoa, muchísimas gracias. No, gracias, Ale. Gracias, Y bueno, yo amigos. agradezco infinitamente a Ariel Becerra, quien manejó la mesa de controles técnicos. Y yo soy Alejandra Pore, este es tu programa Creciendo Contigo Mujer. Recuerda que aquí estamos todos los lunes en punto de las 12. Compártelo, por favor. Invítanos a tu ciudad. Nosotros somos conferencistas, también podemos ir a tu ciudad con los temas que tú nos digas. La gran mayoría de nosotros somos familiólogas y bueno, tenemos otro tipo de preparaciones que podemos llevarte temas con muchísimo gusto a tu ciudad. Así es que comparte los temas, le ayuda a otras personas y yo te agradezco infinito. Cuídate mucho, que Dios te bendiga todos los lunes en punto de las 12. Hasta luego.